Y además se habla mucho de la duración que tuvo la meditación inicial de Raniero Canta la Mesa, que es el predicador emérito del Vaticano de 90 años, que aparentemente se extendió mucho. Bueno, entre una cosa y la otra eso explica que hayan sido 3 horas. Hoy, ya con todos los mecanismos mucho más afilados, el proceso se realizó mucho más rápido. ¿Y qué pasó a las 11:51 después de esta fumata negra? Los cardenales regresaron a Santa Marta, almorzaron, pudieron seguir conversando sin dudas, tuvieron un momento de descanso y a las 12:30, mejor dicho, a las 15:45 regresaron al Palacio Apostólico y desde las 16:30, es decir, desde hace 38 minutos, se encuentran dentro de la Capilla Sixtina en este momento realizando la cuarta votación. Y para tener una mirada de lo que está ocurriendo allí en Roma, de lo que se está discutiendo en la iglesia, vamos a tener una conversación con Alex Salvi, que es periodista de la cadena Newsmax. Él es estadounidense y se encuentra en Roma. Vamos a tener la conversación con Alex en inglés y yo voy a ir traduciendo de forma simultánea. Alex, how are you? I'm Dario here from Argentina. How's everything there? Hey, Dario, it's good to be with you. The crowds are starting to get a little busier here in St. Peter's Square. We're entering that afternoon session, one that is going to be a little bit more decisive when it comes to this. Of course, as you were just following, there's black smoke from this morning. It's not believed that Cardinals are entering this afternoon session in the Sistine Chapel, and votes should be underway. Bueno, Alex nos comentaba entonces recién cómo ya empieza a hacerse mucho más concurrida la asistencia a la Capilla Sixtina y a la plaza, en realidad, de San Pedro, y que estamos ingresando ya en un momento mucho más decisivo, en el sentido de que puede haber fumata blanca. Alex, tell me, the expectations are that is it really possible, is it really probable that we are going to have a pope in one of those elections now here in this session of the conclave? So it's worth looking at history here. Both Pope Francis and Pope Benedict were elected during this afternoon session. Pope Benedict during the 4th vote, Pope Francis during the 5th vote. So if history is any indicator, as we're looking at this afternoon session right here, we should see a pope be announced sometime shortly. But of course, if that does not happen, then it means the Cardinals are still divided. And this goes into Friday, and it tells an entirely different story about what's taking place in Vatican City. Bueno, yo le preguntaba a Alex entonces si creía que era realmente probable que estuviéramos hablando de la elección de un papa en una de estas dos sesiones y él me decía, bueno, miremos la historia y tanto Francisco como Benedicto, los últimos dos papas, fueron elegidos en esta sesión de votación, la segunda sesión de la segunda jornada, en la cuarta Benedicto, en la quinta Francisco. Y por lo tanto, lo que decía también, si esto se sigue extendiendo, entonces vamos a estar hablando de una iglesia un poquito más dividida. Alex, tell me, I'm really interested in the optics from the United States. There are many American cardinals. There's one of them that's also Peruvian. I'm talking about Cardinal Prevost, that it seems to be someone who has a chance to become a pope. What are the expectations from the U.S. people and from the U.S. cardinals? So it's long been a taboo that an American will never become the pope, and that does seem to be a little bit changing, at least right now. The conversations are at least entering the possibility. In fact, President Trump last week said that he was throwing his support behind Cardinal Dolan of New York. But you bring up Cardinal Prevost as well. He is someone who could be a viable candidate here. He's someone who's from Chicago, but he spent the past 10 years in Peru. He's also someone who has a lot of influence here in Rome. He was invited back to Rome by Pope Francis. So he has ties not only to the United States, but also South America and Rome. And as we saw with Pope Francis, cardinals are willing to reach out to South America. So he is very much so a very real possibility. Bueno, le pregunté recién a Alex por la perspectiva estadounidense del público, pero además de los cardenales. Son 10 cardenales estadounidenses que están participando y específicamente le pregunté por el cardenal Prevost, que aparece como un cardenal
con posibilidades de eventualmente ser electo, que tiene esta dualidad, nació en Chicago, es estadounidense, pero vivió y realizó trabajos muy importantes en Perú y por lo tanto tiene además la nacionalidad peruana y es uno de esos nombres que se hablaban. Y me decía Alex, bueno, durante mucho tiempo fue un tabú para para el Vaticano la posibilidad de que hubiera un papa estadounidense, pero esto puede estar modificándose y el cardenal Prevost tiene un perfil en ese sentido. Alex, I want to ask you something more about Cardinal Prevost. What else can you tell us about him? What are his profile? How could he be as a pope? So he is very much so viewed as a continuation of the Francis papacy. He would probably be considered part of the more progressive wing of the church as opposed to the more traditionalist wing. But he brings multiple factors. He, first of all, would bring outreach to South America amid a church that is experiencing dwindling numbers across the entire world for the most part. But he also has the connection to both North America and South America. And that's big for one reason, which is financials. The Catholic Church has dwindling financial problems. They have a lack of money coming in from North America, South America as well. So he could be a person who not only brings a different perspective as far as his ideology, but also kind of reach out to the different parishes there and hopefully help address the Vatican's finances. Bueno, lo que me contestaba, le preguntaba a Alex precisamente por el cardenal Prevost, qué nos puede contar acerca de él y de qué tipo de papado sería. Y nos decía, bueno, sin duda sería una continuidad del Papa Francisco con ese estilo pastoral que caracterizó al Papa, con muchas de las reformas. Es un progresista, por lo tanto iría en una profundización de muchos de los cambios que llevó adelante Francisco, pero además es alguien que tiene una mirada muy amplia por esto de, bueno, haber sido misionero y tener de alguna manera un pie en Estados Unidos, un pie en América Latina y en otros lugares. Alex, one last question. Do you have a hunch? Do you think that today is going to be the day? It's hard to say. I mean, if history is any indicator, the answer to that question would be yes. But it is worth mentioning that going into this process, there were divisions within the Catholic Church. We saw that throughout the entire Francis papacy. So if it were to stretch into the fifth day, it would suggest that those divisions are very much so existent, are very much so real. And I wouldn't be shocked to see that. Bueno, le preguntaba recién a Alex si efectivamente tenía alguna corazonada, si creía que iba a ser hoy el día, y nos decía, es difícil decirlo, la historia parece señalar que es muy posible que sí, pero al mismo tiempo estamos en un momento de cambio y eso es lo que se quedó en claro con el pontificado de Francisco, así que podría ocurrir que esto vaya hasta un cuarto o un quinto día. Alex, thank you so much for your time. Dario, thank you. Bueno, allí pasaba Alex Salvi, periodista de Newsmax, obviamente una cadena amiga aquí de D-News, que nos daba esta mirada, la mirada de los Estados Unidos y de lo que son los cardenales que son estadounidenses y que están allí, obviamente jugando un papel importante. Es una minoría fuerte, podríamos decir, la que representan los cardenales de los Estados Unidos, que habitualmente tienden a ser mucho más conservadores que sus contrapartes, sin duda latinoamericanas y también europeos, que hay una idea, obviamente, de con el poder que tiene Estados Unidos y siendo un país que es cristiano, pero donde el catolicismo es una minoría frente a las distintas denominaciones protestantes, ha habido siempre una idea de, bueno, no vamos a empoderar aún más a Estados Unidos dándole el Papa. Pero es interesante y es un nombre del que vamos a seguir hablando en, yo te diría, los próximos días, el nombre del cardenal Robert Francis Prevost, este cardenal de Chicago, que terminó convirtiéndose en obispo de Chiclayo, en Perú, con una historia muy interesante porque es uno de esos nombres que aparecen. Y me parece que hay algo interesante e importante para extraer de esto que nos decía recién Alex, ¿no? Y es esta idea de que si hay hoy una elección, es decir, si en la cuarta votación que se está produciendo en este momento o en la quinta que se va a producir inmediatamente después en caso de que la cuarta siga sin encontrar el consenso de al menos 89 cardenales. Si hoy es la definición, bueno, es muy posible que estemos hablando de que uno de los que aparecían como candidatos haya sido el elegido, es decir, de una elección más o menos predecible que por lo tanto se resolvió rápido. Pero
que si hoy no hay resolución, es muy probable que entonces esos que llegaban con más chances, que probablemente sacaron más votos al comienzo, se fueron encontrando con un techo, con una resistencia, por lo cual fueron perdiendo chances. Y entonces esto puede ir extendiéndose en el tiempo en la búsqueda de otros cardenales, de otras propuestas, para poder terminar convirtiéndose en papa.